En esta ocasión vamos a atender ahora un último tema, el último tema que vamos a ver en el curso, y es el que tiene que ver con el mapa estratégico, la definición del mapa estratégico de la organización. Cuando nosotros hablamos de la posición estratégica, estamos hablando de quiénes somos, con qué contamos, dónde estamos, cuáles son nuestras alternativas, cuáles son nuestras expectativas y hacia dónde queremos dirigir a la organización. Dicho de otra forma, es cómo nosotros definimos hacia dónde queremos ir y cómo establecemos ese mapa para llegar a donde queremos ir. La posición estratégica es la posición que ocupa la empresa en el mercado, ¿sí?, en el que compite en relación con el resto de sus rivales. Es decir, es comparándome yo con lo que están haciendo mis otros competidores y la forma como el mercado me ve, me percibe en función de lo que otros competidores están haciendo. ¿Okay? Entonces, es importante establecer que esa posición estratégica debe estar claramente identificada desde el inicio, es decir, quién soy, con qué cuento y cómo yo voy a atender las necesidades del mercado el cual yo estoy atendiendo. También se le denomina a la posición estratégica, se le denomina también posición competitiva, porque como es comparativo, pues es como yo estoy compitiendo con el resto de las empresas competidoras dentro del mercado. La posición estratégica dependerá de la ventaja competitiva que nosotros tengamos y deberá ser sostenible, y esto es importante. Toda posición estratégica debe tener una capacidad de sostenibilidad en el tiempo, es decir, que no sea fácilmente vencible, sino que yo pueda sostenerla, mantenerla, diferenciarme, mantenerme, como se dice, blindado de lo que mis competidores puedan estar haciendo en su propia posición. Otra variable que influye en la posición estratégica de la empresa es el entorno competitivo, es decir, cuántos competidores hay, las condiciones sociales, políticas, normativas. Por eso, uno de los primeros ejercicios que se hace en el análisis de la posición estratégica de la empresa es precisamente definir las condiciones del entorno, porque ese entorno va a tener un impacto directo en la organización como tal y en las acciones que ésta vaya a tomar. Recuerden que de ese análisis del entorno se derivan las oportunidades del mercado, se reconocen las amenazas que hay y se establecen entonces cuáles son nuestras posibles opciones estratégicas a seguir. Entonces, según Porter, la posición estratégica de la empresa se puede conseguir a través de tres posiciones establecidas y claramente definidas. Posicionamiento basado en la variedad, es decir, la empresa selecciona una variedad y diversidad de productos o servicios particulares con los que compite. Por ejemplo, una empresa ofrece solo servicios de mantenimiento, venta e instalación de neumáticos. Ese es su paquete de producto para el mercado. Entonces, pero yo voy a ser la mejor empresa de servicio de mantenimiento, de ventas e instalaciones. Y ustedes lo pueden ver. Estas empresas que se dedican única y exclusivamente a eso. Y vamos a tomar un caso de una empresa que antes no existía y que hoy por hoy goza de un posicionamiento espectacular. Es una marca que se llama Linglong, es un producto de origen chino, pero sus fundadores, los creadores de esta propuesta de empresa, lo que hicieron fue enfocarse en un producto que tiene una calidad relativamente aceptable, no son las mejores llantas del mercado, pero sí tienen una calidad aceptable a un precio muy aceptable, lo cual hace una combinación de valor interesante que le permite, pues obviamente, ir posicionándose en la mente de los consumidores como una alternativa viable, sobre todo en momentos en donde la situación económica puede ser un factor diferenciador, un factor decisorio importante. Entonces, según Porter, yo puedo trabajar sobre la base de un posicionamiento basado en la variedad, qué tanta especialización o qué tanto enfoque yo puedo tener en una industria particular sin sin perder el foco de cara al mercado. El segundo enfoque es
posicionamiento basado en la necesidad de los clientes. Aquí ya vamos a trabajar segmentación de clientes. Por ejemplo, el caso de la empresa IKEA ofrece muebles modulares de fácil montaje, de manera que el cliente cambia el servicio por un menor precio, ¿sí? Aquí vemos nuevamente cómo nos vamos enfocando en clientes que tienen ¿qué necesidad? Tienen la necesidad de un producto de buena calidad, de un precio relativamente económico y que le permita una variedad de muebles que le permita, pues obviamente, decorar su hogar, su oficina, contar con todo lo que requiere, pero que obviamente tiene una situación muy particular, tienes que armarlo. Entonces, ese tipo de oferta, pues obviamente va enfocada ¿a quién? Al segmento de mercado de aquellas personas que valoran, por ejemplo, el poder hacer las cosas ellos mismos, ese segmento de personas que, por ejemplo, están dispuestos a sacrificar una comodidad por precio, por ejemplo. Bueno, es lo mismo comprar un producto que yo tengo que armar a comprar un producto que ya venga totalmente armado. Entonces, ese tipo de propuestas, pues obviamente son las que comenzamos nosotros a enfocar qué quieren los clientes y nosotros poder atender esa necesidad puntualmente. El otro posicionamiento es por acceso, ¿sí? Ese posicionamiento basado en colocar o estar presentes en el punto donde están los clientes, ¿sí? Se facilita el acceso al cliente a nuestros productos para poder desarrollar la relación. Y obviamente, ¿a qué estamos apelando? Estamos apelando a que si el cliente me tiene cerca, pues él va a preferir venir donde estoy yo en lugar de tener que desplazarse por mucho más distancia. Si ese es el caso, por ejemplo, en barriadas que hoy por hoy pues han crecido muchísimo, como es el caso, por ejemplo, de Brisas del Golf, el área de Condado del Rey, en donde dentro de estas áreas encuentras los supermercados, las farmacias, encuentras todo, ¿sí? En gran escala, no estamos hablando de cosas muy pequeñas, estamos hablando en gran escala, porque obviamente esa proximidad, ¿sí? Ese libre acceso o facilidad de acceso hace que la empresa pues pueda atender mejor las necesidades de esos clientes, y estos clientes pues también van a tener la preferencia de ir a estos lugares porque están más accesibles. Ese es exactamente el caso, por ejemplo, de los bancos. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué una sucursal de un banco tan cercano? Porque la proximidad da esa ventaja estratégica del cliente que dice, yo prefiero estar en un banco que me queda más cerca, en donde tengo menos riesgo de un asalto, por ejemplo, en donde es mucho más fácil si tengo que ir a sacar dinero o hacer un depósito o hacer un pago porque estás más cerca. Entonces, ese factor es un factor que comienza a convertirse en un factor diferenciador importante para una organización. Entonces, entendiendo esto que acabamos de conversar de cómo yo defino mi posición estratégica, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir a nosotros alinearnos en un mapa estratégico que obviamente parte de tres factores importantes: nuestra visión, nuestra misión y nuestra meta corporativa, es decir, qué queremos lograr, qué queremos alcanzar, en qué nos queremos convertir. Esto va a depender de dos factores importantes que ya los hemos visto: los factores claves del mercado y la rivalidad competitiva. Dicho de otra forma, el modelo de los factores claves del mercado o críticos del mercado, y el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Si yo entiendo estos dos modelos, ¿sí? Ya yo tengo una buena parte de una comprensión holística de qué es lo que está pasando. Obviamente, hay dos cosas que alimentan estos dos modelos. Uno tiene que ver con el FODA estratégico, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el modelo de la cadena de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos atienden el tema desde adentro de la organización sin perder de vista que la razón de ser de toda organización está afuera, es decir, está en el mercado. Entonces, si yo puedo de una manera u otra trabajar con mi modelo de FODA estratégico más mi modelo de cadena de valor, integrando esto a mi modelo de los factores críticos claves del mercado, más los valores, el modelo de Porter, que establece esa rivalidad competitiva dentro de un modelo macroindustrial, ¿okay? Eso nos va a permitir a nosotros tener ya una percepción, una visión clara de qué es de dónde estoy, qué nos ofrece el mercado y qué es lo que nosotros podemos hacer
en virtud de poder lograr alcanzar esa definición estratégica importante. Entonces, una vez definido esto, yo voy a poder entonces establecer objetivos estratégicos, definir mi estrategia, establecer recursos necesarios y los indicadores de control, y de ahí establecer entonces el proceso de implementación y control final de la estrategia hasta llevarla a su cumplimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense que en esto, fíjense la forma como vamos estructurando. Defino objetivos, establezco qué es lo que quiero lograr, de ahí establezco cuáles son los recursos necesarios, defino mis indicadores de rendimiento o cumplimiento, y de ahí entonces paso a la etapa de implementación. Visto esquemáticamente, partimos misión, visión, objetivos estratégicos, definimos la estrategia y identificamos cómo esos factores claves del mercado van a afectar mis estrategias y obviamente también cómo se van a afectar mis objetivos estratégicos, porque del mercado, del entorno, de las condiciones de competencia, yo voy a tener que hacer ajustes en estrategia y por consiguiente también tengo que hacer ajustes en mis objetivos. ¿Por qué? Porque esos objetivos tienen que ir acorde con lo que yo quiero entregar al mercado, que es una propuesta de valor consolidada. Entonces, cuando yo establezco esta definición de cómo yo voy a establecer o voy a enmarcar mi estrategia, eso me debe llevar automáticamente a ver lo que se conoce como el modelo causa, acción y efecto, ¿sí? Una vez que yo definí qué es lo que yo quiero hacer como estrategia, yo voy a establecer entonces esta estrategia a qué áreas funcionales dentro de la organización impacta. Recuerden lo que habíamos venido conversando, lo conversamos en la clase anterior también. Las empresas son como el cuerpo humano. Cuando algo nos molesta, todo el cuerpo se afecta. Igual ocurre con las empresas. En la medida en que algo pasa en un departamento, en una división, en alguna sección, pues evidentemente esto va a impactar en otras áreas dentro de la organización. Entonces, vamos a identificar cuáles son esas áreas funcionales o departamentos funcionales dentro de la organización que se van a ver afectadas, ¿ok? Y cuáles son las acciones, ¿ok? Las acciones y las tácticas requeridas para que se puedan lograr los objetivos estratégicos que nos hemos trazado. Si yo establezco, por ejemplo, que con la estrategia yo voy a tener un impacto dentro de los resultados financieros, entonces yo tengo que definir cuáles son esas acciones y tácticas que desde la óptica de las finanzas de la organización, cómo yo puedo hacer para que se logre eso que yo estoy buscando. Por ejemplo, si financieramente yo voy a tener que invertir recursos, porque hay que invertir recursos en la estrategia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones y tácticas? ¿Cómo consigo los recursos? ¿Qué recursos van a ser utilizados? ¿De dónde van a salir? ¿Lo vamos a hacer por recortes? ¿Lo vamos a hacer por préstamo? O sea, ¿cómo vamos a hacer la consecución de esos recursos a fin de qué? A fin de poder garantizar que desde el punto de vista financiero se va a lograr la estrategia. Entonces yo voy a tomar las acciones concretas, ¿sí? Las acciones concretas que debemos nosotros establecer, y de ahí también voy a derivar, ¿sí? Cuáles son las posibles consideraciones en términos de impacto o de consecuencia en base a las acciones que voy a tomar. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer en esta parte que está al final del modelo? Lo que yo estoy tratando de definir es financieramente qué va a pasar, cómo me va a impactar. Lo que estoy tratando es, como se dice, anticiparme un poco para entender que si financieramente yo tengo que facilitar recursos para poder ejecutar la estrategia, esos recursos los vamos a adquirir vía préstamo, por ejemplo, a un banco local, eso va a tener una consecuencia en que mis resultados financieros durante los primeros 6 meses del año se van a ver impactados por el costo financiero de los préstamos adquiridos para poder ejecutar la estrategia, lo cual se va a derivar en resultados
menos atractivo de la organización. Diciéndolo en palabras más, palabras menos, no voy a ganar tanto como estaba ganando hasta que la estrategia comience a funcionar. Pero ese es algo que yo tengo que anticiparlo. ¿Por qué? Porque lo que no podemos darnos es el lujo de que vamos a entregar, ¿sí?, una estrategia que la vamos a ejecutar, que la vamos a dotar de recursos sin darnos cuenta de que en ese proceso pueden haber acciones que se van a ver bien y otras que no se van a ver tan bien. Entonces yo tengo que establecer eso que yo voy a requerir, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué consecuencias, ¿sí?, se pueden esperar de esas acciones que nosotros estamos tomando. Entonces, ¿el modelo para qué nos sirve? Este modelo nos va a servir para identificar, de acuerdo a la estrategia, dónde están las áreas funcionales que se van a ver afectadas, qué acciones vamos a requerir en cada una de estas áreas funcionales para lograr ese objetivo que estamos buscando. Ojo, recuerden que el hecho de que aquí digamos que tenemos que dotar de recursos financieros para poder ejecutar la estrategia, o sea, esto aquí no es para decir no vamos a dar los recursos, porque si ya se definió como organización de que queremos alcanzar ese objetivo estratégico a través de esa estrategia definida, entonces obviamente ya hay un compromiso de querer lograrlo y por ende lo que tenemos que hacer aquí es, ok, ¿cuáles son las acciones de dotación necesarias para lograr esto y cuáles son las posibles consecuencias de esto? ¿Okay? Un préstamo nos puede llevar a que el margen de rentabilidad del periodo disminuya en 6%. No sé, pero si ya eso está estipulado que eso es lo que puede pasar, pues obviamente yo tengo que incorporarlo dentro de mi modelo. ¿Para qué? Para no entrar en una situación de sorpresa o de pánico, de que es que nadie sabía. No, sí, ya lo sabíamos, o sea, nos habíamos anticipado a que eso podía pasar. El resultado puede ser mejor, entonces ya evidentemente si es mejor, pues no nos sentimos tan mal porque ya lo habíamos anticipado. ¿Okay? Habíamos anticipado una condición, la condición no se dio del todo, se dio un poco menos árida, entonces perfecto. Pero es un tema de cómo nosotros evaluamos la situación, cómo identificamos los recursos que necesitamos y de ahí definimos entonces cuáles son las posibles acciones o consecuencias a seguir. Si, por ejemplo, dentro de la estrategia lo que se define es que el Departamento de Recursos Humanos va a tener que contratar personal especializado, entonces, ¿cuáles van a ser las acciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar a estas personas? ¿De dónde va a ser el reclutamiento? ¿Qué tipo de reclutamiento vamos a tener? ¿Cuándo son los tiempos y los términos de cumplimiento? Es decir, esas son las acciones puntuales para nosotros poder lograr incorporar dentro de la propuesta ese recurso humano necesario para poder cumplir con el objetivo trazado. Entonces, este es un modelo en donde yo voy a ver cuáles son las causas del tema o del problema, cuáles son las acciones que tenemos que ejecutar a fin de poder lograr que esas acciones, perdón, que esas áreas funcionales puedan cumplir con su rol dentro de la estrategia y de allí cuáles son los posibles efectos derivados de esta definición. ¿Okay? Entonces, esto que vemos acá es un mapa de lo que se conoce como el mapa estratégico. Esto ustedes van a tener que desarrollarlo para el proyecto final y también para el taller evaluativo final que hay que desarrollar. Entonces aquí partimos por visión, misión y fíjense que si yo hago clic, automáticamente yo puedo escribir aquí. O sea, es decir, esta diapositiva ustedes la van a usar como está, sin modificaciones, sin hacer ningún cambio. La van a usar como está para los puntos que ustedes van a requerir, tanto para el proyecto final también como para el taller final. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llena esta plantilla? Bueno, usted va llenando punto por punto. Aquí tenemos el FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Aquí tenemos los objetivos, las estrategias basadas en objetivos. Aquí tenemos estrategia A, estrategia B. Dependiendo cuántas estrategias se le piden, pues usted nada más va a llenar una, o llena dos, o llena cuatro. ¿Okay? Aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner todos los indicadores necesarios para cumplir ¿con qué? Con estos objetivos estratégicos, ¿sí? Con estas estrategias. ¿Qué indicadores tengo? Y aquí, ¿cuáles son los resultados que
a donde queremos estar, o sea, qué es lo que queremos lograr. Para facilitarles la comprensión, yo les he desarrollado este mapa estratégico basado en el caso de la finca agrícola La Escondida. Así es que, ¿qué les pido? Les pido que se tomen el tiempo de leerlo, de estudiarlo, de analizarlo. Antes de hacerlo, por favor, vuelvan a leerse el caso. Léanse su caso, lean lo que se les ha entregado y de allí entonces leen este mapa estratégico para que ustedes puedan ver cómo se alinea este mapa con lo que está en la presentación del caso. Y en base a eso ustedes van a poder identificar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que desarrollarlo para entonces de allí en adelante ustedes poder definir ya dentro de su caso final cuál es la ruta de acción que ustedes van a seguir. ¿Ok? Llamo la atención, ojo, yo no puse ni misión ni visión, pero en el que ustedes tienen que llenar, sí tienen que llenar visión y misión. Esto yo lo hice solamente por fines didácticos para facilitarles a ustedes la comprensión en un caso que ya ustedes conocen, es decir, que ya para ustedes debe ser relativamente familiar, ¿sí?, el poder entender este mapa estratégico sobre la base de la información que ya ustedes manejan y que evidentemente es parte de la aplicación del curso dentro de un modelo ya determinado. ¿Ok? Entonces, espero pues con esto ya haberles aclarado un poco más la presentación del PPT que se les ha compartido. ¿Ok?